Como les dije, aquí está el embajador venezolano Jesús Ali Uzcategui Duque con nosotros, pero él vino acompañado, no vino solo hoy. Vino, vamos a luchar, pero no en pareja, porque yo soy, verdad, es una lucha desigual. Pero qué bueno, porque aquí está Manuel Carrero también, historiador venezolano, que viene a contarnos algunas cosas interesantes que muchos de nosotros desconocemos. Conocemos los grandes movimientos y las grandes batallas y todo ese intercambio que hay en el Caribe y que ha habido históricamente desde los taínos, que salían en canoa de aquí y se iban a donde quiera, no digo yo a Venezuela, sí, sí, sí. ¿no? Que no existía nada caribeño. De eso antes, ¿no? Sí. Desde los taínos hay una interacción en toda esta caribeñidad, como la llamaríamos hoy. Pero eso continuó y usted nos va a contar un poco de eso, don Manuel Carrero, porque además usted tiene una historia interesante que tiene que ver con Higüey, la provincia de la Altagracia también. El embajador Jesús Ali Uzcategui Duque y Manuel Carrero, historiador. Vámonos por la historia, embajador, primero, ¿verdad? Claro, vámonos con la historia. Eso es lo fundamental, la cultura. Sí, porque usted está aquí todo el tiempo, pero claro. Manuel no está aquí todo el tiempo, está de visita. Bueno, hemos venido a... Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por la posibilidad de estar en este programa y de conversar sobre las cosas que nos son fraternales. ¿Qué trae un historiador venezolano a la República Dominicana? Un historiador y tenemos que agradecerle al embajador que nos lo trae. Un historiador como yo se ocupa de las cosas nuestras, de nuestro pasado y de nuestro presente. Y venimos a colaborar en las actividades que desarrolla la misión diplomática nuestra, que está en manos del embajador Ali Jesús Uzcategui, y que viene desarrollando pues una actividad sumamente interesante en este sentido. Bueno, y a esos fines hemos venido y tenemos que profundizar en nuestro pasado reciente y nuestro pasado más remoto. Las relaciones de nuestros dos pueblos tienen lazos que se hunden en el pasado pretérito, en el proceso de poblamiento de nuestros suelos. No se llamaban ni República Dominicana ni Venezuela. Ni soñaban llamarse. No, lo que comentábamos, el poblamiento de los arahuacos, de los caribes, de los taínos, los estudios de la antropología y de la historia ponen de manifiesto que ya en tiempos pretéritos había una relación continua. Se han encontrado pues una cantidad de restos sumamente importantes que ponen en evidencia esto. Y en tiempos más recientes, digamos recientes, el tiempo colonial, pues nosotros teníamos una relación, ya en el tiempo de la colonia, una relación institucional. La Real Audiencia de Santo Domingo regía sobre los problemas de tierra firme en Venezuela. Y ya en el tiempo de la liberación, República Dominicana fue un espacio que se relacionó mucho más con Venezuela, no solo a través del comercio, sino a través de otras actividades. Nosotros comenzamos nuestra lucha de liberación en el año 10, pero ya antes había dominicanos que se habían establecido en Venezuela y venezolanos que se habían establecido en este espacio del Caribe. De tal manera que eso nos fue hermanando. Nosotros tenemos unos vínculos. José María de Rojas, dominicano, de ancestros dominicanos, dejó su prole. Y tenemos nosotros un descendiente en don Aristides Rojas, que fue un gran coronista, caraqueño y venezolano. Autor, por cierto, de una interesante tesis que desarrolló en un artículo, Caracas, la sucursal del cielo. Escribió un artículo sobre un obispo que en el tiempo de la colonia obligó a que cada casa tuviera la protección de un santo y que cada calle la tuviera y que cada unidad de producción la tuviera. Entonces eran santos, 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 y eso desarrolló entonces en el común de la gente decir que, bueno, Caracas era la sucursal del cielo. Muy poca gente, inclusive entre nosotros, lo sabe. Pero tenemos también los ancestros de un gran humanista venezolano, Rafael María Baral.
Y tenemos la presencia del prócer Rafael de Núñez de Cáceres, sí, de su hijo. Sí, sí. Rafael Núñez de Cáceres llegó a ser una figura importantísima en la política. José Núñez de Cáceres. Perdón, José Núñez de Cáceres. Sí. Muy importante. Llegó a ser secretario del general Páez. Y se vinculó con el mundo político como no lo hizo nadie en tan poco tiempo. Llegó en el año 22 y al año siguiente estaba formando parte de la élite política. Fue secretario político y consejero fundamental del general Páez. Luego él, en el año 27, cuando regresó Bolívar, él se fue a Morelia. Allá fue, bueno, ya es una historia más conocida por los dominicanos, que él fue senador. Y su hijo Pedro Núñez de Cáceres fue un importante abogado, formó parte de los tribunales superiores en Venezuela y dejó una prole. En esa prole, uno de ellos, un nieto de don José, fue un eminente profesor de la Universidad del Zulia, un hombre que hablaba 4 o 5 idiomas, que fue profesor en Estados Unidos, en Hamburgo, un hombre de una conducta recta. Y una de las descendientes fue esposa del general Juan Vicente Gómez. Y allá están los Núñez de Cáceres en Venezuela, la descendencia. Sí. Total que tiene una trayectoria por esa vía, ¿no? Pero además de esa primera junta que declaró la independencia en 1821, el secretario y otros miembros fueron a parar en el exilio a Venezuela. La madre de don Pedro Núñez de Cáceres también estuvo viviendo en Venezuela. Y luego Juan Pablo Duarte estuvo durante 2 veces en Venezuela, sí, claro, un exilio de 12 años, y luego fue a morir. La familia Duarte, sí, como no, murió lamentablemente. Claro. Las viviendas donde él estuvo residiendo desaparecieron. Hubo descuido de parte de ambos gobiernos de conservar esas viviendas. Pero Juan Pablo Núñez de Cáceres todavía se recuerda en Venezuela y hay una fundación, la Fundación Duartiana. Su madre también estuvo en Venezuela y murió allá. Los restos fueron repatriados ya en el año 84, murió en el año 76. Sí. Tuvo una vida, como todos saben, en Dominicana, bastante con altos y bajos, pero un hombre de una conducta sumamente recta, ejemplar, un hombre que no fue a la lucha política, a la reivindicación de la soberanía dominicana con ambición de poder. Eso hay que ponerlo de relieve. Y Venezuela ha sido pues receptor de dominicanos, pero también Dominicana ha sido receptora de venezolanos. Claro, de tal manera que los vínculos nuestros no vienen por la vía comercial, financiera o de negocios. Tienen lazos más profundos en lo humano, en la relación social. Y esto hay que ponerlo de relieve para que rescatemos nuestros nexos y colocarlos en el lugar donde deben estar, que supera otros nexos. De tal modo que entonces, bueno, me llamó la atención la figura de don José Núñez de Cáceres, porque hay algunos... Nosotros le perdemos aquí el rastro a Núñez de Cáceres en 1822, cuando él entrega. Sí, él se va en abril del año 22. Sí. Y llega y se coloca inmediatamente en la palestra política. Funda un periódico importantísimo allá, y luego administra otro, imprime otros, y establece una imprenta donde se imprime una cantidad de libros, de textos, de folletos, de hojas sueltas. Sí, era un gran y se convierte inmediatamente en un hombre de referencia en la vida política. De tal modo que entonces se erigió con un enorme poder. Me he dedicado durante un año a buscar los datos y está en memorias, en periódicos, en hojas sueltas, en memorias de otros personajes, y he ido elaborando un texto que probablemente a finales de año lo tenga listo, porque no solamente trabajo a don José Núñez de Cáceres, sino a su hijo, que escribió unas memorias muy discutidas. Habla a través de su memoria muy descarnadamente de la vida política, pero escribió también algunas, llama historia, una historia de Caracas y Venezuela, en las que habla de la comida, del vestido, de la terminología compleja que se utiliza para determinadas frutas, vestidos, tratos. Una historia interesantísima, muy rica. Pero usted me dice, el señor embajador, que viene
aquí a una cuestión muy concreta, porque a Núñez de Cáceres lo vamos a atrapar en otro momento, ¿Cómo porque no? usted no nos puede dejar a nosotros así, ¿verdad, embajador? Claro. Nos puede dejar con, haciéndonos la Flotando boca y agua, flotando. eso tiene que venir después para que hablemos de Núñez de Cáceres. ¿Cómo no? Hablemos de las actividades que está promoviendo la embajada. Antes de irnos con el historiador Carrero, que yo he visto que él está dispuesto a no dejarlo hablar a usted, definitivamente. Bueno, Así que aproveche. Es que la premisa, Díganos. es que la premisa es el profesor, por supuesto. Para ello he sido invitado, porque en verdad que en el argot político que uno tiene que cumplir, porque política es toda la relación existente Todo. entre los seres humanos, Claro. hay que muchas veces no solamente flexibilizar, sino armonizar lo cultural con ello. Y la historia es la parte más importante de nuestros países, de nuestros mundos, de nuestra gran incipiente historia no conocida, que muchas veces a través de algunos escritos se margina o se deja al margen la realidad de muchos sucesos que nos interesa y que es parte de ese presente y ese futuro más luego. Por eso es que cuando me encontraba acá y me entero inmediatamente de la construcción en Higüey de una iglesia de que dicta en estos momentos de 505 años, me puse en contacto con algunas personas amigas en esa gran provincia y por supuesto hicimos un plan de trabajo. La primera visita va a ser mañana ya, luego vamos a estar en San Francisco de Macorís, vamos a estar en Santiago de los Caballeros, vamos a estar en Bonao cumpliendo un periplo de conferencias y charlas que va a dictar el profesor Marrero con la finalidad de tener, perdón, Carrero, y que de alguna forma nos va a acercar desde el punto de vista cultural. Ya nuestro querido Manuel ha estado por acá en varias, el año pasado estuvo con la Feria del Libro, nos ha acompañado en otras actividades hace mucho tiempo y en ese contexto pues estamos concretamente seguros que va a ser una gran actividad la cual va a cumplir nuestro estimado profesor Manuel Carrero. Sí. O sea, el profesor Carrero estará ¿cuándo en Higüey? Mañana, si Dios quiere. ¿Mañana ¿en qué horas? En horas de la mañana, media mañana. A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, ¿en dónde? Vamos a hacer la primera visita en la iglesia de Altagracia. De Altagracia, no de Altagracia. Sí, no estamos hablando de la catedral, estamos hablando para que la gente sepa. La iglesia de San Dionisio. San Dionisio, muy bien. Y eso es bueno para que lo sepan desde ya los higüeyanos y las higüeyanas, que el profesor Manuel Carrero va a estar allá junto con el embajador. Claro, por supuesto, acompañando. Junto con el embajador Uzcategui allá en Higüey, para pues tener esta conversación, este encuentro sobre esa iglesia de San Dionisio, que es de 1505. Probablemente los higüeyanos no lo saben. Por ahí tiene 505 años. Sí. Eso es lo que va. Sí, sí. ¿No? Porque contando desde que Colón llegó por estos lares. 1565, estamos hablando de 1565. Exactamente. O sea que estamos hablando de un encuentro importantísimo que además estará abierto a todo el que quiera ir. Así a la es. iglesia de San Ignacio, Sí. de San Dionisio, San Dionisio. mañana. Óigalo bien, a las 10 de la mañana más o menos ya ustedes estarán por ahí. Cuéntenos de esa iglesia porque a veces uno tiene las cosas y no las conoce, no las valora. Sí, Y no las valora porque no las conoce, precisamente. Entonces, cuéntenos un poco Sí, quienes venían a tierras de América tenían que contar con un permiso de su majestad. Y además, dependiendo del grado social y de las funciones a las que venía, tenía que cumplir con una cantidad de compromisos. Y en ese tiempo la iglesia tenía un peso extraordinario. Claro. De tal manera que estas personas que venían con algunas cartas de privilegio se comprometían a construir. Creo que tenemos ahí la iglesia de San Dionisio. Ah, correcto. Todo el que es higüeyano la conoce y yo que no lo soy también la conozco. Parece que se le ha hecho algún trabajo de restauración. Sí, qué belleza. Sí. Data Pues más o menos de estaremos 1512, 1513. 1512, 1513, sí. Estamos empezando el proceso de colonización
de colonización. Y entonces estas personalidades que venían traían el compromiso de establecer la presencia de la religión. Muchas veces esas iglesias... Era la religión del Estado. De la religión del Estado, Además, porque era afincar pues, los claro, puntales culturales. Era un Estado religioso. Claro. El Estado español. Y generalmente el santoral respondía a los santorales de su lugar de origen. De allí que entonces tengamos, por ejemplo, Santiago, que fue el patrono de la reconquista de España. Por eso lo encontramos en numerosas ciudades de la América. Hay un Santiago. Pero también encontramos pues una cantidad de pequeñas poblaciones con los nombres de los pueblos o ciudades de donde procedían los conquistadores y los pobladores. Y en este caso pues Simón de Bolívar el Vizcaíno, de Vizcaya, Simón de Bolívar el Vizcaíno, Simón de Bolívar el Viejo, que fue el primer Bolívar, procedente de la Puebla de Bolívar de Vizcaya, llega aquí y funda esa iglesia. Simón de Bolívar. Sí, Simón de Bolívar el Viejo, se le llamaba el Viejo porque sería, a su hijo... Ese sería un abuelo ¿cuánto de Bolívar? El quinto. El quinto, sí, abuelo porque quinto de Simón Bolívar. Sí, aquí estuvo durante 30 años, vivió aquí en tierras dominicanas. Y tuvo un hijo. Entonces era la española. Claro, la española. Haití y República Dominicana no existían. Era No, española. Era la española. La española. Y entonces tuvo un hijo aquí también llamado Simón Bolívar, que al quien se le llama el joven. Y después de 30 años se fue a tierra firme, a Venezuela. Ellos se fueron hacia una población relativamente cerca a la capital, relativamente cerca, hoy, a los valles de Aragua, y se establecieron allí y bueno, fueron propietarios de una cantidad de tierras que hoy sumamente son tierras muy ricas para la agricultura y para la ganadería. Y de allí pues fue desarrollándose la saga de los Bolívar. Y de allí viene nuestro libertador que nace en Caracas, pero esos son sus ancestros. De tal modo que entonces allí hay una línea de continuidad además de las relaciones nuestras que van más allá de lo que decíamos hace un rato de otras de orden político propiamente, ¿no? Así que entonces es sumamente interesante conocer esta parte de nuestro proceso histórico para que sintamos realmente que los vínculos son fraternales en el tiempo. Estamos hablando de 500 años. Claro. Estamos hablando de siglos, sí. 5 siglos. Sí. Hay por lo tanto, una línea de trabajo de la embajada venezolana en nuestro país que tiene que ver con el redescubrimiento, digámoslo así de alguna manera, de todos estos lazos que nos unen como pueblo, ¿no? Y que permiten que historiadores como el profesor Carrero vengan aquí al país. ¿Qué otras actividades tiene la embajada en este sentido? Porque queremos aprovecharnos de eso, embajador. Claro, por supuesto. Ustedes vienen haciendo estas cosas claro, ya hace rato. Esto realmente se viene, por lo menos en la gestión en estos 2 años, o año y medio prácticamente, se viene configurando a raíz de una inquietud cuando escuchaba a muchos amigos dominicanos hablarme del acercamiento político, económico, social, político, económico, social, no, pero es que tenemos algo histórico que no podemos olvidarlo, ¿no? Y a través de la historia viene la cultura. Entonces, por ejemplo, hay una serie de actividades que venimos confrontando de manera positiva, como es la presencia de historiadores, algunos cultores. Tenemos un plan para traer cantantes de trova, de música tradicional, e intercambiar. Tanto es así que la Plaza Bolívar en estos momentos, que está siendo remozada por el gobierno nacional a través de los entes respectivos, allí hay un espacio muy interesante en el primer nivel de la plaza, en la cual debemos de seguir no explotando, sería como el contexto de la expresión, sino sí usando para acercarnos desde el punto de vista cultural en el contexto de lo que representa República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, y entrelazarlo allí y a darle a entender a nuestra gente que nuestra relación no es solamente política y económica, es histórica. Claro. Por eso es que cabe un hermanamiento. Un hermanamiento muy importante. Secular. Y hoy por hoy, entonces, al entrar en el contexto político,
es sumamente importante por la validez histórica que tiene en estos momentos, en el presente, República Dominicana en el contexto internacional, y más aún lo que representa en ese sentido caribeño, que también una de las especialidades a la que viene también en algunas de sus conversaciones, aparte de la historia espontánea nuestra, generacional, sería el tema de la influencia precolombina, que es en el contexto de lo que significa esa relación caribeña, como usted muy bien hace un momento lo acaba de decir, no se conocía República Dominicana la española y no se conocía Venezuela, como dijo el profesor Carrero, y que esa es la realidad que vivimos y que tenemos que traer para buscar nuestra génesis y en ese contexto fortalecernos desde el punto de vista cultural, histórico. Ahora viene lo político, lo económico, con ese gran mar Caribe, esas grandes riquezas que tenemos nosotros en esa, vamos a decir, gran cantidad y masa de agua, que dentro de ello tiene fundamentalmente unas riquezas que han sido, no que en el contexto de explotar, sino utilizadas de manera dinámica para lograr esa integración y por supuesto el desarrollo de todos los países caribeños. Porque también hay una concepción en que cuando hablamos de desarrollo es porque tengas a la bomba atómica, porque tengas 10 satélites en el espacio. No, el desarrollo es cuando la humanidad tiene un equilibrio en lo social, en lo económico, cultural, y que permite un desarrollo equilibrado de toda la población, que es el bien común. Mire, señor embajador, es lástima que el tiempo en televisión sea tan corto, pero de todas maneras hay más días que longaniza. Dicen los catalanes que están ahora en un proceso interesantísimo. Hay más días que longaniza. Y yo sí quiero recuperar de esta conversación precisamente las conversaciones que se están llevando aquí a cabo ahora mismo. Sí, el proceso de diálogo. La República Dominicana es escenario ahora mismo de un proceso de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano. Nosotros, y junto con el expresidente del gobierno español, Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, estamos envueltos en ese, y es bueno que la gente entienda que esto no es nuevo, esto no es parte más que de esa tradición de la que estamos hablando, de esa misma tradición de la que estamos hablando. Es decir, estamos llevando a cabo hoy unos momentos y unos procesos que vienen de muy lejos, vienen de siglos. Sí. Mira cómo viene un quinto abuelo de Simón Bolívar a dar aquí, a República Dominicana, y el propio Bolívar estuvo ahí al lado, en Haití también, hablando con Petión para buscar ayuda para la liberación de Venezuela. Y hay algunas tesis que dicen que estuvo en suelo propiamente dominicano. No hay de eso documentación todavía, pero parece que estuvo por acá. Parece que estuvo por aquí. O sea, estamos hablando de una relación que comenzó, que continuó y que permanece. O sea, todo esto no es aislado, no se puede ver estos fenómenos actuales como fenómenos aislados, sino como el fruto de una continuidad histórica que desde luego ha habido y ha habido intentos muy serios y muy poderosos de romper esa continuidad. Eso, no, espérate. Y quiero compartir con ustedes una que es de mis penas, diría yo, y de mis quejas. O sea, cómo se logró impedir que se conociera la cultura de nuestros pueblos, como se conocía y como en algún momento, porque sí, los fundadores sí tuvieron idea de todo esto. Y recuerdo que aquí se oía a Simón Díaz, por ejemplo, y se oía a Guerrero, a Cristóbal Guerrero, creo que se llama. Cristóbal Jiménez. Cristóbal Jiménez, que es el gran cantor del coplero. Un gran coplero. Sí. Aquello hay que oírlo, es una riqueza que hay en toda esa gente. Aquí se oía permanentemente a Cristóbal Jiménez. Y allá. Y no, allá ni digamos. Allá nosotros, el maestro Villo Frometa.
el gran causante de cantidad de matrimonios con su Villa música, Caracas con su hoy. orquesta, ¿sabes? Sí, o sea, eso hubo un momento en que se detuvo, lamentablemente, en que se cortó, porque hay fuerzas que están gravitando en todo este mar Caribe nuestro para que no haya ese intercambio tan rico, tan bello, tan profundo, además, tan significativo entre nuestros pueblos, que a la larga somos los mismos pueblos, ¿no? Sí. Y qué bueno que usted está aquí, qué bueno que Gracias. usted está aquí para hacernos redescubrir esa iglesia de San Dionisio que está ahí en Higüey. Qué bueno que usted está aquí y qué bueno que usted, embajador, y la embajada venezolana han hecho este esfuerzo para traernos al profesor Carrero aquí, Sí. a recordarnos, ahí está una iglesia, ahí hay un lazo fundamental entre nuestras naciones. Por aquí estuvo el quinto abuelo de Simón Bolívar, y eso es importante saber. Y en Caracas y en Venezuela hay una colonia de dominicanos muy importante, consustanciados con la cotidianidad, que desempeñan labores pues de contribución en la industria, en el comercio, en las actividades cotidianas, y que se reúnen y no tenemos nada diferente. Hasta el habla, alguna cadencia diferente, pero conviven allá con nosotros, tienen sus clubes, viven en cualquier lugar de Caracas como venezolanos. Creo que uno de los grandes aportes de Hugo Chávez es precisamente recuperar toda esa... Sí, es una concesión muy importante. Todo ese movimiento que se Muy crea importante. en América Latina de contacto de nuevo, de recuperación de esos espacios de intercambio y de colaboración. Y forman parte del tiempo, ¿qué usted quiere decir? Forman Dígame, parte de Carrero. nuestro tejido social. Exacto. Y de nuestra realidad cotidiana. Exacto. Así que entonces lo que hay que poner de manifiesto que realmente, más allá de lo político y de otros intereses, somos pueblos que apenas... no es que estamos una lengua, no, pero una cultura. y que no estamos separados por el mar, sino que el mar nos vincula. Claro. Nos une. Así Claro. No es un elemento de separación, sino de vinculación. Nos despedimos porque no nos queda tiempo. Esta gente son el tiempo no tienen compasión. Son impíos. Así que a los higüeyanos, que mañana estará el profesor Manuel Carrero, historiador venezolano, invitándonos a redescubrir esa iglesia de San Dionisio, que está ahí, por cierto, más o menos bastante cerca de la propia catedral, no está muy lejos de ahí. Así que los higüeyanos estén atentos, toda la provincia de la Altagracia, para que reciban mañana al profesor Manuel Carrero y al embajador Jesús Alius Cátegui, que va a estar allá también en esta actividad tan interesante de recuperación y de compartir nuestra historia y nuestros ancestros comunes. Gracias, profesor Carrero. Muchísimas gracias. Gracias, embajador Uzcategui. Y a ustedes, gracias por estar ahí, sobre todo con nosotros. Son los que legitiman estos espacios. Y les esperamos para que sigamos compartiendo ahora.